Hola, pues muy buenas tardes a todos y gracias por venir. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros al doctor Luis González. Es, entre otras cosas, licenciado en Medicina en la Universidad de Zaragoza, formación MIR en la especialidad de Neurocirugía en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, doctorado en Medicina por la Universidad de Zaragoza, profesor asociado de Neurocirugía en la Universidad de Zaragoza y jefe del Servicio de Neurocirugía en el Hospital Universitario Miguel Servet, entre, como ya he dicho, muchas otras formaciones. Así que vamos a disfrutar de la charla, de todo lo que nos cuente y todo lo que podamos aprender. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la amable invitación que se ha hecho desde la asociación para que podamos compartir con ustedes pues este problema, esta enfermedad que suscita dudas o cuestiones o problemas que yo trataré de aclarar. Querría pedir disculpas por si en mi presentación me he excedido en terminología médica o conceptos anatómicos, pero que trataré de aclararles y hacérselo lo más comprensivo posible para que puedan entender el problema del que estamos tratando. Bueno, la malformación de Arnold-Chiari viene definida por una herniación o un descenso de una estructura cerebelosa que se llaman amígdalas cerebelosas por debajo del agujero magno, un agujero que es el que va a conectar la cabeza con la columna cervical. Esa herniación o ese descenso debe de ser cuando menos igual o superior a 5 milímetros. En este corte sagital que pueden ver de resonancia, en la que se traza una línea amarilla que define la localización exacta del agujero magno, podemos ver cómo se descuelga esta estructura en forma de amígdala, que es la amígdala cerebelosa, y cómo atraviesa ese agujero y llega hasta la columna cervical. El primer autor que describió esta malformación fue un autor escocés, el doctor Clennan, en el año 1883. El doctor Chiari lo asoció a un problema de hidrocefalia, que es un problema de acúmulo de líquido cefalorraquídeo en el cerebro, y ya definió en aquella época la existencia de 4 grupos. El doctor Arnold, en el año 1894, define y asocia ciertos tipos de anomalías a nivel vertebral y del sistema nervioso, como pueden ser la espina bífida y la impresión basilar, a este tipo de malformación. Y fueron estos dos autores, Walby y Granden, en el año 1907, trabajando en este laboratorio, en el de Arnold, en el que describieron más casos y en vista de los antecedentes y descripciones de los otros autores, ya unificaron el término de malformación de Arnold-Chiari. El doctor Arnold y el doctor Chiari, y el doctor Arnold. Es por poner cara a aquellas personas que han definido este complejo malformativo. Antes de pasar o seguir, querría hacer un recuerdo sencillo, lo más sencillo posible, para que reconozcamos dónde y cuál es el escenario del problema. El problema del Arnold-Chiari está localizado a nivel de la estructura anatómica que denominamos, desde el punto de vista médico, la fosa posterior o la unión del cráneo con la columna cervical. Aquí, a este nivel. Y en concreto, de forma más significativa, en el tercio inferior, en esta parte. Aquí podemos ver este agujero que les he comentado, el agujero magno, que es el agujero que permite la salida y entrada de estructuras neurovasculares. La unión del bulbo con la médula, arterias que suben, venas y la zona final o la parte final del cerebelo, de las amígdalas cerebelosas. En esta zona vamos a definir dos partes, lo que es el continente, lo que contiene el sistema nervioso, que es el hueso occipital y que pueden ver aquí, en el que se visualiza el agujero magno que les he comentado y la dura madre, que es el estuche que recubre al sistema nervioso. Este continente es inextensible, es rígido, no se puede extender, es duro. Y
En el interior existen un gran número de estructuras neurovasculares, estructuras muy importantes, estructuras en las cuales vamos a destacar los nervios craneales, arterias y venas, el cerebelo y en concreto las amígdalas cerebelosas, el tronco encéfalo o el tallo y una estructura llena de líquido cefalorraquídeo que es el cuarto ventrículo. Este es el escenario. Mirad, en esta fotografía, en esta representación, en estas imágenes, lo que podemos ver es la distinta tipología que las amígdalas cerebelosas pueden presentar en esta unión cráneo-cervical. Como pueden ver, o como podéis ver, a nivel de, en este caso, ¿no?, las amígdalas cerebelosas que son estas, no sobrepasan esta línea que se traza, que une estas dos estructuras óseas y quedan por encima. Esto es lo habitual, lo normal. Es decir, las amígdalas cerebelosas no van a sobrepasar este agujero. Se considera incluso que sobrepasarlo más de 3 milímetros podría estar dentro del rango de la normalidad. Un diagnóstico dudoso de anomalía de Arnold-Chiari es aquel en el que existe una mínima herniación que se considera entre 3 y 5 milímetros. Pero todo aquello que supere esta longitud, los 5 milímetros, como pueden ver aquí, es patológico. Aquí se puede ver la amígdala cerebelosa cómo se hernia, cómo protruye a través del agujero magno y que incluso contacta con la parte posterior de la primera vértebra cervical. Esto es lo patológico. Herniación de las amígdalas cerebelosas por debajo de este agujero, más allá de los 5 milímetros. Hay una clasificación para definir el grado de afectación o de alteración de la malformación del Arnold-Chiari. Clásicamente se definían 4, pero actualmente se definen 5 tipos. Hay una que se llama tipo 0. Tipo 0. En esta, el origen, la causa que puede definir este tipo de malformación es una alteración en la dinámica, en la circulación del líquido cefalorraquídeo a través del agujero, de ese agujero que comunica el cráneo con la columna cervical. En estos pacientes, los hallazgos nos indican una siringomielia, que es una dilatación quística en la cavidad medular y que más adelante trataremos, pero en este caso no existen datos de herniación amigdalar, o si la hay, es muy escasa. Es la tipo 0. Pero la más habitual, la más frecuente, la que nos encontramos de forma en los centros neuroquirúrgicos de forma más habitual, como comentaba, es la de tipo 1. Esta es la más frecuente. En ellas, como comentábamos, existe el descenso de las amígdalas cerebelosas más allá del agujero magno, más allá de los 5 milímetros. No se suele acompañar del descenso de otra estructura de la zona del troncoencéfalo. Está localizado en su sitio, la amígdala cerebrosa está herniada. Y es muy habitual que además este tipo de malformación de Arnold-Chiari se asocie con la siringomielia, que es esa dilatación quística que aparece en la médula espinal. Es menos frecuente, muy poco habitual, encontrar hidrocefalia en estos pacientes, dilatación de los ventrículos laterales. La de tipo 2 se suele encontrar en el recién nacido, en los niños recién nacidos. Y aquí sí que la malformación es más grave. Es una malformación en la que hay un descenso, además de las amígdalas, de otras estructuras del sistema nervioso, del tronco, del tallo cerebral en concreto. Y se puede asociar, y es habitual, al mielomeningocele.
un defecto en el cierre del tubo neural. Son niños que aparecen ya desde el nacimiento con una bolsa rellena o bien de líquido y raíces, o bien de líquido o médula espinal asociada. No es raro encontrar, en este caso, en este tipo de malformación, anomalías cráneo-cervicales. Anomalías como puede ser la impresión basilar. La siringomielia también se ve con relativa frecuencia y la escoliosis, que es la torcedura de la columna, es, como ven, bastante frecuente. La de tipo 3 es una malformación mucho más infrecuente. En esta malformación ya lo que existe es una hernia, es una salida del tejido cerebeloso e incluso del tallo del cerebro a una bolsa que se encuentra a nivel de la región occipital. Es rara. Y dada esta malformación tan grave que afecta a estas estructuras, es o suele ser incompatible con la vida. Otro tipo de malformación de Arnold-Chiari, la de tipo 4. Es una malformación en la que no hay un descenso, sino que lo que se visualiza o lo que se valora es la existencia de una falta de desarrollo o ausencia total o parcial del cerebelo. Pero quizás yo creo que dentro de esta clasificación, con la que nos debemos de quedar, con la más frecuente, con la más habitual, es la que se denomina de tipo 1. La de tipo 1, que es la que se asocia al descenso amigdalino, más allá de los 5 milímetros, y es muy frecuente encontrar la siringomielia, la dilatación a nivel medular. ¿Y qué es la siringomielia? Que ya hemos mencionado en diferentes ocasiones. Pues la siringomielia es una dilatación quística dentro de la médula espinal. Es un quiste relleno de líquido cefalorraquídeo. Para justificar el origen de esta dilatación quística, las teorías lo que nos proponen es una obstrucción o bloqueo en la circulación del líquido cefalorraquídeo. Si esta circulación se ve entorpecida, enlentecida o imposibilitada, el líquido cefalorraquídeo debe de continuar su camino y lo que hace es aprovechar ese canal que hay, que todos tenemos, que es un canal virtual, que significa que apenas existe dentro de la médula, para introducirse en él. Y con cada latido, con cada expansión del líquido cefalorraquídeo, ese latido se va transmitiendo al canal ependimario de la médula y va condicionando una dilatación dentro de ella. Por supuesto, esta dilatación va a condicionar un daño medular asociado. Aquí podemos ver en estas imágenes dos tipos de siringomielia asociadas a esa malformación de Arnold-Chiari, en la cual se ve cavidades tabicadas dentro de la médula espinal, con menor o mayor volumen. Esto puede ser incluso la evolución natural del proceso no tratado. Si persiste la continua pulsatilidad y acúmulo de líquido dentro del quiste, va incrementándose ese quiste. La localización más habitual de la siringomielia, de esta dilatación quística asociada a los pacientes con Arnold-Chiari, se va a localizar en la región cervical. Es lo más frecuente. Pero no solamente puede aumentar en su diámetro anteroposterior, en su volumen, sino que se puede extender, como podemos ver en estas imágenes, hasta la región dorsal. En este caso, la siringomielia, pues es en la región cervical, se va extendiéndose hasta la región dorsal, al igual que ocurre en este. Cuando la cavidad siringomiélica avanza en vez de hacia abajo, hacia arriba, que es una posibilidad, y alcanza una estructura que es el bulbo raquídeo,
que es la parte inferior del tallo cerebral, este hecho se va a denominar siringobulbia.